Buenas tardes. Estamos hoy con Manuel Palomares y con Beatriz Martín, continuando con las entrevistas sobre el posgrado especialista en dislexia y discalculia. Beatriz, ¿nos podrías contar en qué consiste este posgrado? Bueno, pues este posgrado consiste o se centra en las dificultades de aprendizaje de la dislexia y de la discalculia y las aborda en 5 módulos. Los dos primeros módulos son módulos teóricos y hablan desde el desarrollo de la lengua escrita y del pensamiento matemático, sus dificultades y su parte neuroanatómica, por así decirlo. Y después pues tiene un módulo de evaluación, un módulo de intervención y un módulo centrado en la parte más práctica, las visitas prácticas y el trabajo final del especialista. En total, ¿cuántos créditos serían? En total son 30 créditos. 30 créditos. Y es totalmente online, ¿verdad? Sí, el especialista es totalmente online, incluidas las prácticas. Bueno, no son prácticas, son visitas guiadas online, donde los estudiantes pues verán a profesionales trabajando en casos reales de dislexia y de discalculia. Este posgrado busca eminentemente vincular la práctica con la investigación. Manuel, ¿nos podrías contar un poco del último módulo que se centra más en esta parte de práctica? ¿En qué consiste o con quiénes vamos a contar durante el especialista? Pues hola, buenos días, Gema y Beatriz. Vamos a ver, en los dos últimos módulos, como estaba comentando Beatriz, tienen un carácter aplicado práctico más marcados, el módulo de intervención, el módulo 4, y luego la realización del trabajo final del posgrado en el módulo 5. El módulo 4 de intervención en dislexia y en discalculia, estaremos haciendo varios tipos de actividades. Habrá varias sesiones con distintos profesionales, entre los que se encuentran María Garau, por ejemplo, y Web Costa, más compañeros y compañeras, y nos estarán hablando, bueno, pues nos darán herramientas, nos darán protocolos, nos darán conocimientos y nos hablarán de casos para intervenir tanto en dislexia como en discalculia. Esas serán sesiones síncronas que tendremos con ellos y con ellas a través de videoconferencia. Además, también se realizarán la resolución de 4 casos prácticos en los que veremos distintos casos, y son distintos porque el diagnóstico implica comorbilidad, es decir, la convivencia de varios trastornos o dificultades en el mismo caso, que habrá que saber identificar, evaluar y proponer una intervención. Por otra parte, en el mismo módulo también estaremos haciendo un trabajo, una revisión de la literatura científica a este respecto, y todo esto se conecta muy bien junto con los trabajos de módulos anteriores y con el trabajo final del módulo 5, donde ya sí que hay que hacer la fundamentación teórica profunda de un caso, dificultades de la lectura, la escritura y el cálculo, hacer un planteamiento de cómo se realizaría y cómo se llevaría a cabo el proceso de evaluación con ese caso concreto, y habrá que proponer también una propuesta, valga la redundancia, de intervención, no solamente desde un punto de vista, no solamente desde el punto de vista, por ejemplo, de una clínica de logopedia, sino también dar recomendaciones y guiar la intervención tanto en los contextos familiares como en los contextos académicos en la escuela. Ese sería, digamos, a grosso modo, cómo gestionaríamos todo esto. Por supuesto, en el módulo 4, lo ha explicado Beatriz perfectamente, el core, digamos, importante de lo práctico vendría como consecuencia de las visitas guiadas, que al hacerlo online lo que hemos hecho es trabajar con varias instituciones en Castilla-La Mancha, donde un conjunto de profesionales en la práctica habrán grabado hasta 18 horas de intervención real con casos de niños y niñas con dislexia, discalculia y otras dificultades. Todo eso estará en un repositorio online donde nuestros alumnos y alumnas del título de especialista podrán revisar todas las sesiones y serán acompañados en la revisión de esas sesiones por cada uno de los tutores del título de especialista y de los centros de práctica, para poder sacar de esas visitas tanto conocimiento y tanto manejo de la práctica como sea posible.
En definitiva, tenemos un posgrado cuyos contenidos están organizados secuencialmente, digamos, desde una parte teórica donde se explica para comprender mejor qué es la dislexia y la discalculia. Posteriormente vamos a enseñar todas esas herramientas que nos van a servir para hacer una evaluación específica, pero también que pueda asumir todas las comorbilidades que se dan con estos trastornos, y finalmente una parte de intervención, pero todo ello vinculado desde la aplicabilidad, ¿no?, de todo lo que estemos enseñando. Se trata de 30 créditos teórico-prácticos porque realmente los vamos a impartir así, ¿no?, siempre aplicado a la práctica y relacionado con la realidad que se encuentran todos los profesionales, que, como has nombrado alguno de ellos, vienen de distintos ámbitos. No solamente son logopedas, hay psicólogos, hay neuropsicólogos, hay expertos en educación de todo tipo. Por eso este posgrado está dirigido a toda aquella persona que esté interesada, ¿no?, en la educación. Me gustaría que nos contarais ahora por qué este posgrado es diferente de otros, qué tiene de especial. Beatriz. Bueno, pues gracias. En primer lugar, podríamos decir que este especialista ha nacido vinculado íntimamente a la evidencia científica que hay actualmente sobre qué es la dislexia, qué es la discalculia y cómo se trabaja en estas dificultades de aprendizaje. Ese yo creo que es una de las características fundamentales del especialista. Pero además, como bien ha señalado, el especialista tiene un eminente carácter práctico y por eso hemos querido integrar en él a profesionales que son punteros en su práctica. Tenemos a gente como Julián Palazón o como el propio Manuel, que trabajan en su día a día, o tú misma en tu clínica, que trabajáis en vuestro día a día y que pues, tenéis una experiencia muy valorable y que podéis aportar pues, unas competencias a los estudiantes que se inscriban en el especialista pues muy valiosa. Gracias, Bea. ¿Y Manuel? Pues a mí los dos valores fundamentales del especialista y diferenciales son, sin duda alguna, los que estaba mencionando Beatriz. Luego, además, también queríamos transmitirle a las personas que estén valorando si este es su posgrado o si no lo es, que nuestra preocupación porque el alumnado puede incorporarse con mayor facilidad, si es que es fácil en algún momento, al mercado laboral, nos gustaría facilitarle de alguna forma el contacto con instituciones con las que trabajamos. Entonces, todas las personas que vengan a trabajar con nosotros en el título de especialista, en las jornadas regionales de dislexia y discalculia y en aquellos eventos que a lo largo del tiempo vayamos organizando, pues podrán incorporarse, si así lo desean, a una base de datos que tendremos disponibles para que cuando algunas de estas instituciones, como el PADIF, como el INCLM, como otros centros de logopedia de la región que se asocien con nosotros, o las asociaciones regionales, si así también lo desean, si necesitasen logopedas, si necesitasen psicopedagogos, si necesitasen personas especialistas en esta materia, pues que puedan acudir a nosotros para solicitar currículums, para solicitar recomendaciones y facilitar de alguna manera el contacto con el mundo laboral. Además, evidentemente, a todas esas personas que formen parte de nuestra familia, por decirlo de alguna forma, y estén en nuestra base de datos, estarán informados de primera mano de todos los eventos, todas las actividades, todos los conocimientos que vayamos generando y publicando y ofreciendo. Sí, al final es crear un entorno en el que compartir ciencia, ¿no? Es un poco lo que intentamos con este posgrado, compartir una serie de conocimientos sobre la dislexia y la discalculia basados en la evidencia científica. Así es. Pues muchas gracias. Por último, me gustaría que nos contarais por qué hacemos esto, ¿no? ¿Por qué un posgrado o un título de especialista en dislexia y discalculia? ¿Manuel? Pues sí, si queréis que yo mi respuesta, que es muy personal a esta pregunta, la tengo relativamente clara. Otra cosa es que la sepa expresar. Pero sería más o menos la siguiente idea. En el día a día, las personas que trabajamos en la práctica con personas con dificultades de aprendizaje, hay algo que tenemos bastante claro. Uno, son muchas personas. Dos, no todas
lo saben ni ellas ni su contexto cercano, es decir, ni la familia ni el colegio necesariamente tienen por qué saber que esa dificultad existe. 3, los perjuicios que pueden generar en la persona la existencia de una dificultad de aprendizaje no son exclusivamente a nivel de aprendizaje, sino a nivel de desarrollo y de construcción del autoconcepto y de la autoestima. Y quizás esa parte para mí es la más importante. Cuando hablamos de que vemos niños que tienen un autoconcepto que puede estar totalmente equivocado de sí mismo y que eso les afecta a su propia felicidad, parece que estamos hablando de unicornios y de cosas en la nube, pero es que vivir una infancia donde parte de tu felicidad se ha quedado en el camino, simplemente porque no hemos sido capaces, las personas responsables, de identificar qué es lo que le pasa, pues es bastante duro. Se le pueden cerrar puertas en el futuro, ya sabemos que el 40% aproximadamente de las personas, esto es un estudio de 2012 que se hizo en el Ministerio, pero aproximadamente el 40% de las personas que sufrían fracaso escolar, que no terminaban la ESO, tenían como factor único compartido el haber tenido dificultades con la lectoescritura a principio de primaria. Qué importante es que abordemos esa parte, pero lo vemos desde el punto de vista del aprendizaje. La otra parte le seguimos prestando poca atención y quizás desde el punto de vista de los padres y de las madres es la más importante, porque al final quieres ver a tu hijo feliz, seguro de sí mismo, con un conjunto de oportunidades en la vida que sea razonable y que sea diverso, y cuando no atendemos a estas dificultades con rigor, y ahí habéis estado hablando del concepto de evidencia científica, que es importantísimo, esas puertas se cierran, ese autoconcepto no se construye de la misma manera y al final al desarrollo de la persona le afecta más de lo que realmente sería necesario. Esa es nuestra Muchas misión. gracias. ¿Y Beatriz? Bueno, yo creo que ya Manuel pues ha abordado todos los temas relevantes. Es eso, es que las asociaciones de familias de niños y niñas con dislexia están exigiendo desde hace mucho tiempo ya que nuestra sociedad se estudie, se aplique y se pongan las pilas para intervenir de una vez por todas en dislexia, en discalculia, en dificultades de aprendizaje en general, de una forma adecuada y basada en la evidencia. Y esto es lo que aporta este especialista, una formación claramente basada en la evidencia científica y que va recorriendo pues, todos los puntos cruciales que un especialista en dislexia y discalculia tiene que saber manejar y tiene que adquirir. Sí, para mí, si me dejáis añadir a mí también una idea, yo creo que vamos a responder a la necesidad de las familias, a la necesidad de los niños, pero también a este último punto que decía Beatriz, que es la necesidad de los profesionales. Cuando uno termina su formación tan genérica, necesita herramientas para poder atender a todos esos niños que posteriormente va a haber y que tenemos profesionales que cada día ven muchos de estos niños y no tienen los recursos o las herramientas para poder decidir con evidencia y para poder decidir con conocimiento de causa qué es lo mejor para ese niño y para su familia. Entonces creo que eso también lo aporta nuestro posgrado, nuestro especialista de dislexia y discalculia. Así que nada más, muchas gracias a los dos y seguiremos en esta línea. Pues muchas gracias, Gemma. Un abrazo a todo el mundo. Adiós.